Si una mañana despertaras y ya no encontraras la calidez familiar en tu almohada, sino solo un trozo de papel delgado y tembloroso en tu mano, ¿qué harías? Si la mujer que más amas te escribiera: cariño, volveré, en unos años, continuaremos donde lo dejamos, ¿esperarías o la dejarías ir? Leí esa carta con los ojos secos. La tinta era tan desordenada como mi propio latido, entrecortado entre respiraciones. Me estás frenando. Necesito encontrar una vida más plena. ¿Más plena que qué? ¿Más plena que las comidas rápidas después del trabajo? ¿Más plena que las manitas de Lucas y la sonrisa desdentada de Clara mientras esperaba a que su madre llegara tarde a casa? No lo sé. Solo sé que cuando llamé, la llamada se desvaneció en la nada. Cuando dejé que los dos niños oyeran el timbre, susurraron: ¿Dónde está mamá? ¿Murió? Desde ese momento, dentro de mí, alguien murió y otro nació, un hombre que tuvo que aprender a valerse por sí mismo. ¿Crees que existen cartas capaces de destruir a una familia entera sin necesidad de una maldición? Bastante con la promesa de unos años más. Unos pocos años. ¿Cuántos cumpleaños se han apagado? ¿Cuántas cenas se han preparado para alguien que nunca regresó? Llevé la carta conmigo por toda la casa. Cada habitación era una acusación. El bolso de marca que había dejado sobre el recibo del alquiler, el refrigerador emitiendo un zumbido bajo como si luchara por seguir funcionando. La cama, tan fría que tuve que sentarme para no caerme. Quizás te preguntes, ¿por qué no esperar? Porque esperar a alguien significa creer que volverá por ti, y yo sabía muy bien que solo volvería si el mundo exterior dejaba de ser interesante. Algunas noches dejo el móvil sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. Si lo giro, pierdo la frágil esperanza de que la puerta se abra, la llave haga clic y todo vuelva a ser igual. Pero ese igual es algo que ya no puedo comprar con dinero, ni tengo el corazón suficiente para pagarlo a plazos. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que te habría sacrificado para que pudiera lucir mejor en la vida de otra persona? Yo sí. Y esa mañana, antes de que el sol siquiera atravesara las cortinas, me serví una taza de café. El vapor se arremolinaba, tan amargo que me picaba en los ojos. Pensé en lo que les diría a Lucas y Clara. Pensé en la palabra proteger, que antes había interpretado como consentir. En la cocina, el reloj marcaba el tiempo con frialdad. Cada tic-tac contaba los segundos hasta que tuve que admitir: el amor no es una garantía, no puede proteger a nadie de la ambición ni del vacío. Y la traición, a veces no es una bofetada, es el suave abrirse de una puerta, el eco de unos tacones en el pasillo, una fina hoja de papel que dice: luego. ¿Entonces debo esperar? No. Elijo esperar por mí misma. Esperar al hombre que los dos niños necesitan. Esperar a que la persona herida encuentre el valor para volver a unir sus piezas, incluso las que están llenas de recuerdos. Si aún crees que una carta son solo unas líneas, imagina que 6 años después, el remitente regresa, de pie en el porche, sonriendo como si el tiempo hubiera sido solo una siesta. Ese día, mi hijo dijo algo que heló el ambiente, pero esa es otra historia. Ahora, volvamos al punto de partida. La noche en que desapareció, la carta en la almohada, la campanilla que se perdió en el olvido y los dos niños haciéndome la pregunta que todo adulto teme responder. Iremos allí para ver cómo se desmoronó una familia y cómo un padre aprendió a reconstruirla. Esa noche, la casa estaba tan silenciosa que se podía oír respirar a las paredes. Desperté con el frío que se filtraba por la mitad vacía de la cama. Sobre la almohada, un trozo de papel cuidadosamente doblado, con los bordes ligeramente deshilachados, como si alguien hubiera dudado muchas veces antes de dejarlo. Lo abrí. El aroma de su perfume aún estaba allí, mezclado con el olor a humedad de la habitación tras un largo día. Las palabras revoloteaban. Me estás frenando. Necesito encontrar una vida más plena. Volveré en unos años. Retomaremos donde lo dejamos. Me quedé en medio de la habitación, leyendo y escuchando el tic-tac del reloj, cada tic como una herida. ¿Qué era más importante que la vida? Más importante que la cena que recalenté a las 10 para esperarla, más importante que las manitas de Lucas aferrándose al borde de mi camisa cuando tenía fiebre, más importante que cuando Clara ni siquiera sabía escribir «Mamá», llamé. El teléfono sonó y luego se quedó en silencio. Volví a llamar, una y otra vez.
hasta que mis oídos escucharon un silencio tan denso como un muro de hormigón. Desperté a los dos niños, casi sin atreverme. Mamá está de viaje de negocios. Lucas me miró, entrecerrando los ojos por la luz, y preguntó en voz muy baja: ¿Tan lejos? ¿No vas a volver, papá? Clara, asustada, tartamudeó: Mamá está muerta. Tragué saliva. Dentro de mí, una puerta se cerró. A la mañana siguiente, todo estaba plasmado en un registro sombrío. La cuenta bancaria estaba en números rojos. El saldo negativo resaltaba como una mancha de sangre. El alquiler estaba vencido, el aviso de pago pegado a la puerta del refrigerador, zumbando como si buscara aire. Junto a la carta, el bolso de diseñador que había atesorado durante meses seguía allí, un pequeño monumento a lo que había elegido y a lo que habíamos perdido. Lo tomé, sintiendo el frío del cuero, y luego lo dejé con tanta delicadeza que temí despertar los sueños de mi hijo aún por nacer. Reuní lo que podría llamar pruebas de una familia: la nota sin firmar de la cita médica de los padres, la solicitud de baja por enfermedad de Lucas, la tarjeta de Clara con la foto de 4 personas cogidas de la mano mamá, coloreada de amarillo brillante. Las metí todas en la misma carpeta, no para enviarlas a ningún sitio, sino para recordarme el vacío que empezaría a crecer cada día. Llegó el cumpleaños de Lucas. En la mesa de la tarta había un plato extra para la persona ausente. Soplamos las velas 2 veces, una por el nuevo año, otra por la esperanza. La vela se apagó, la pantalla del teléfono permaneció apagada. Vi a Lucas guardar la tarjeta que decía: «Te espero, mamá», bajo la almohada, como si enterrara un deseo. Esa noche quise volver a llamar, solo para oír el timbre, pero puse el teléfono boca abajo. Tenía miedo de convertirme en un hombre que vivía pendiente del sonido de las llamadas ajenas. En la carta había una postdata que me dejó helada: «Cuando vuelvas, empezaremos como si nada hubiera pasado». Casi me reí, no porque me alegrara, sino porque me amargaba una creencia brutalmente simple, que el tiempo podía doblegarse a la voluntad de uno. Ya entrada la noche, estaba sentada en medio de la sala, con la luz amarilla iluminando la foto de la boda. Vi a 2 personas sonriendo radiantes, como si jamás hubieran conocido el filo del silencio. Quité el marco. La pared dejó una franja rectangular más brillante, vacía como un suspiro después de llorar. No tiré la foto, simplemente la guardé boca abajo en un cajón, como quien guarda una historia sin terminar, para leerla de nuevo otro día con una mirada diferente. Esa noche lo comprendí. La traición no requiere necesariamente de una tercera persona. A veces, solo requiere un sueño más ambicioso que no deja lugar para manos pequeñas. Y el dolor no reside en quedarse atrás, sino en tener que decidir cómo seguir adelante con 2 niños mirándote fijamente a los ojos en la oscuridad. Me levanté y escribí unas palabras en una hoja nueva: un plan de vida. Los puntos clave: un tanto desordenados: pagar las deudas, comer barato todas las semanas, llevarlos y recogerlos a tiempo, dormir menos, abrazar más a los niños. No sabía cuánto tiempo podría aguantar, pero sabía que no podía permitir que mis hijos aprendieran a esperar como yo, a esperar una promesa que nunca llegó. Y desde el momento en que escribí la primera línea de mi plan para seguir adelante, sentí que me enderezaba. Quizás de eso se trata crecer, de admitir la herida, vendarla con pequeñas cosas y luego aprender a caminar con firmeza sobre el suelo de baldosas ensangrentadas. A la mañana siguiente, abrí la ventana. El viento entró de golpe, trayendo consigo el aroma de la luz del sol. Sobre la mesa, la carta seguía allí, como una pequeña piedra atada a mi memoria. La doblé y la guardé en la carpeta de pruebas de familia, para recordar dónde había estado y no volver allí. De esa primera grieta y esas cicatrices abiertas, comienza un nuevo camino. El viaje de un padre que aprende a ser padre y madre a la vez, reconstruyendo un hogar desde cero. Seguiremos adelante, hasta el día en que pagué el alquiler a tiempo, hasta la primera mañana en la cabaña de mis sueños, hasta el momento en que comprendí que la paz se puede forjar con café amargo y disciplina. Esa es la historia para la continuación. Durante las primeras semanas, la vida parecía un no parar. Por las mañanas, despertaba a Lucas 15 minutos antes para que pudiera sentarse tranquilo a desayunar. Clara siempre olvidaba algo, a veces su libro de ortografía, a veces su pinza para el pelo en forma de estrella. Pegué una nota en la puerta: llaves,
lonchera, deberes, abrazos. Lo último lo añadí después de una noche escuchándola dar vueltas en la cama sin encender la luz. Resulta que el amor necesita que se le recuerde como un impermeable. Mi turno empezaba antes que el de los demás y terminaba más tarde. Hice horas extras. Tomé un curso corto de gestión de inventarios por la noche y aproveché cada rato libre para aprender algo nuevo. Para el almuerzo, comí una caja de arroz frío. Aprendí a preparar un menú económico pero suficiente. Los lunes, arroz con pollo desmenuzado. Los martes, lentejas guisadas con arroz blanco. Los miércoles, tortillas de patatas. Los fines de semana, una olla extra de sopa de verduras. Convertí mi cocina en una hoja de cálculo. Cada plato, un coste. Cada comida, un compromiso. Cada dólar, cada minuto, tenía una dirección. En mi cuaderno anotaba mis gastos mensuales. Alquiler, servicios, matrícula escolar, antipirético, autobús para Lucas, zapatillas para Clara, con una nota al lado, solo si es absolutamente necesario. Algunos días veía cómo se acumulaban las cifras y sentía un nudo en el estómago. Pero, curiosamente, una vez que le puse nombre al miedo, disminuyó. Le enseñé a Lucas a atarse los cordones, a Clara a doblar una camisa. Cada nueva habilidad era como un ladrillo en el suelo, sólido, plano y una clara indicación de hacia dónde iba. La otra noche, Clara tuvo fiebre de casi 39, 5 grados. A las 3 de la mañana, la luz de la cocina estaba encendida. La calenté con una toalla, programé el despertador para la medicina y la acuné mientras miraba la pantalla del móvil para asegurarme de que no esperaba ninguna llamada. Lucas estaba sentado en el sofá, abrazando una almohada, y me preguntó, ¿estás cansada? Le dije, sí, pero el cansancio también es la forma que tiene el cuerpo de decir, estamos vivos. No sé cuánto entiende un niño de 10 años, pero lo vi asentir lentamente e ir a buscarme agua. Desde ese día, Lucas revisa su botiquín todas las noches antes de acostarse. La responsabilidad llega a los niños como una camisa holgada. Al principio estorba, pero un día les queda perfecta. Llegó entonces el momento que siempre recordaría, la mañana en que dejé el alquiler en el mostrador, justo a tiempo. El recibo era delgado y ligero, pero pesado como un hito. Al salir de la oficina de administración, el viento sopló por el pasillo, trayendo consigo el aroma a sol y detergente que aún impregnaba mi ropa. Me dije, hoy no necesitamos a nadie para vivir, no por arrogancia, sino para dejar de lado la costumbre de tender la mano con una esperanza mal depositada. Vendí mi antiguo apartamento. El día de la mudanza, les pedí a Lucas y Clara que dibujaran en cajas de cartón lo que querían llevarse. Lucas dibujó una bicicleta sin cadena para acordarme de volver a armarla, dijo. Clara dibujó una casa con techo rojo y un largo porche. Fuimos en coche al pueblo donde quería vivir, donde la gente colgaba macetas en la puerta y el panadero sonreía y preguntaba el nombre de tu hijo. La cabaña era antigua, con las paredes de madera a la vista y un largo porche acogedor. No era lujosa, pero era lo suficientemente grande como para dejar las cosas importantes: 3 mochilas, una cafetera y una sencilla resolución. De ahora en adelante, la paz será un hábito. Cambié las bombillas, tapé las grietas de las paredes, construí una estantería baja para que Clara pudiera coger sus libros y le preparé a Lucas un soporte para colgar su mochila cuando llegara a casa. Cada tarde, al atardecer, mientras el sol se ocultaba tras los abedules, me preparaba una taza de café y me sentaba en el porche. El calor ascendía, amargo pero cálido. Lucas daba vueltas en bicicleta por el jardín, Clara regaba las flores moradas. Yo hablaba poco, ellos reían mucho. La risa de los niños, al resonar en el bosque, era como una absolución para los adultos. Pero no todos los días son fáciles. Hay noches en que Lucas se enfada por un problema difícil de matemáticas, le grita a su hermano y luego se esconde en su habitación. Hay mañanas en que Clara se enfada conmigo por no dejarla llevar su vestido nuevo al colegio el día de educación física. Los pequeños conflictos, si se ignoran, pueden generar un silencio peligroso. Aprendo a pedirle perdón a mi hijo cuando estoy enfadado. Aprendo a explicarle qué es el dinero, por qué los no sirven para conseguir sí. Ya no soy el hombre que compra cosas para recibir un abrazo. Soy el padre que aprende a abrazar
para enseñarle a su hijo a tener una buena postura. Un día, la maestra reportó a Lucas por empujar a un amigo. Fui a la escuela. De regreso a casa, estaba callado. No lo sermoneé. Le dije, papá también peleaba, porque creía que ganaría usando la fuerza. Pero resulta que ganar es conservar algo más importante que la ira. Asintió con la cabeza, con los ojos llorosos. Esa noche me dio un papel. Intentaré ser alguien de quien pueda estar orgulloso. Guardé el papel en mi carpeta de documentos familiares, entre las facturas y las recetas. Desde ese día, esa carpeta se fue engrosando de una manera diferente. La cabaña nos dio algo que la casa vieja nunca tuvo, un sentido de pertenencia. Colgué un pequeño letrero de madera en el porche. Bienvenidos. Los sábados por la noche horneábamos pan juntos, la masa en el suelo, la estufa caliente y las manos pegajosas. Le enseñé a Clara a contar sus latidos cuando se sentía ansiosa y a Lucas a escribir una lista de tareas difíciles. Cada vez que terminábamos, marcábamos una estrella. Me di cuenta de que crecer no se trataba de volverse más fuerte, sino de ablandarse en los aspectos necesarios. Y entonces, cuando todo empezaba a encajar, el escritorio de Lucas tenía sus propios rasguños, la estantería de Clara estaba llena, las facturas pagadas a tiempo, el café del porche ya no era tan amargo como antes. Llegó aquella mañana. Pasos en el sendero frente a la puerta. Apareció la sombra de una mujer, familiar y extraña a la vez. Aquella sonrisa, la que una vez me hizo creer que el tiempo sabía esperar, estaba en el porche de la casa nueva y exclamó, «Cariño, ya estoy en casa, como prometí». Dejé la taza de café, sintiendo cómo el calor se disipaba en el aire frío. Dentro, Lucas se detuvo. Clara, curiosa, se aferraba a los brazos de su silla. La paz que habíamos forjado con amargura y disciplina se ponía a prueba. La primera mitad del viaje del caos al hogar estaba completa. La siguiente parte, cuando el pasado llamara a nuestra puerta, requeriría un tipo diferente de valentía, saber decir no para proteger lo que nos convenía. Entraríamos en ese momento. La mañana era tan tenue como una hoja de papel. Dejé mi café en el porche, escuchando la respiración tranquila del bosque. De repente, un paso extraño irrumpió en la paz que habíamos creado. La silueta de una mujer apareció en el sendero, con un andar seguro, y su chaqueta tan bien confeccionada que la luz del sol se detenía en la costura. Reconocí el perfume antes que el rostro, tan familiar como una canción que me sabía de memoria y de la que había borrado cada palabra. Sonrió como si acabara de ir al mercado matutino. «Cariño, he vuelto, como prometí». La palabra promesa salió de sus labios ligera como una burbuja, pero cayó en el porche pesada como una piedra. Guardé silencio. En un instante, todo volvió a la normalidad, salvo que en su normalidad ya no había lugar para las facturas que pagué, la noche que pasé velando por la fiebre de Lucas, ni los arañazos en su escritorio. Vanessa, llamé con la voz quebrada. «¿Qué haces aquí?». Inclinó ligeramente la cabeza, como si ensayara una frase conocida. «Dije que volvería en unos años. He vuelto. Continuemos donde lo dejamos». Quise reír, no porque fuera gracioso, sino por la ironía. Uno puede ponerle una coma a su vida, irse durante 6 años, luego volver y exigir seguir escribiendo como si nunca hubiera habido un párrafo interrumpido. La puerta detrás de mí se abrió. Lucas salió. Su figura delgada mostraba los rasgos de un adolescente precoz. Se quedó quieto. Sus ojos, antes un cielo, ahora eran tan pequeños como un trastero. Vanessa extendió los brazos. «Lucas, hijo mío, has crecido tanto». Dio un paso atrás, con la voz ronca por las noches conteniendo las lágrimas. «¿Qué haces aquí?». Frunció el ceño, por un instante sin poder creer que una niña se atreviera a decirle eso a su madre. «Ya te lo dije, vuelvo con mi familia». Lucas rió en silencio, esbozando solo una leve sonrisa, la de un niño que había aprendido a proteger su corazón. «Estuviste fuera 6 años, quien se quedó es familia». Volvió a entrar en la casa, con paso apresurado pero la espalda recta. La cuidé, y luego volví a mirar atrás. «Tú eliges», dije, pronunciando cada palabra lentamente. «También eliges dejarles una carta a estos niños. No vuelvas a elegir por ellos». Se encogió de hombros y su sonrisa se desvaneció. «Siempre eres tan dramático. Vamos, todos cometemos errores. Lo que digo es que empieces de nuevo,
Negué con la cabeza. Llevamos 6 años empezando de cero. ¿Y tú, Vanessa, por dónde empiezas? Se quedó atónita por un momento, luego dio en el clavo. Vendiste tu antigua casa, ¿verdad? ¿Dónde está el dinero? Un destello de ironía la recorrió. La vieja Vanessa, siempre calculando. Señalé la pila de documentos sobre la mesa de madera. Aquí, matrícula, medicinas, alquiler, los primeros zapatos que Lucas se compró, el vestido que Clara usó para su discurso de clase. Cada nota representa una fracción de esa cantidad. El resto es tiempo, algo que nunca se paga. Cambió su tono, suave como la seda que envuelve un cuchillo. Sé que me equivoqué, pero mamá sigue siendo mamá. Tengo derecho a estar aquí. Oí la palabra derechos resonar en el marco de la puerta. Perdiste tus derechos la noche que pusiste la carta en tu almohada. Respondí, aquí hay otras reglas. Las reglas de los niños tienen derecho a la paz. Avanzó y vio a Clara asomándose por la puerta. Ven aquí, cariño. Clara se aferró al pomo de la puerta, mirando sus zapatos. No salió. Aquel gesto, la mirada esquiva de una niña, reveló más que cualquier palabra que yo pudiera haber dicho. Una parte de mí quería gritar, contar las noches solitarias, las fiestas sin regalos, las reuniones de padres y maestros con una sola silla ocupada. Pero la otra parte, el hombre que había aprendido a respirar despacio cuando su hijo tenía fiebre, se mantuvo firme. Tenía que elegir, enojarme o proteger lo frágil que habíamos construido. Lo diré una última vez. La miré fijamente a los ojos. Vete, no les des falsas esperanzas a los niños. Si necesitas saber la situación legal, te disculpes. Nos divorciamos hace 5 años. Se hizo un silencio sepulcral, como una piedra cayendo en un pozo. Su rostro se iluminó con una sonrisa triunfante. ¿Te atreves? Me atrevo porque debo, interrumpí. ¿Crees que permitiría que los abandonaran de nuevo? Vanessa se mordió el labio y retrocedió un paso. Luego, como si de repente recordara su último movimiento, dijo, en ese caso, el tribunal decidirá, pediré la custodia. Parpadeé. No sorprendida, solo asintiendo. Como desees, esta vez tenemos pruebas, no por venganza, sino por protección. Empujé la puerta hasta la mitad, con la suficiente cortesía, sin dejar de marcar límites. El camino al pueblo está a la izquierda. Este porche no es lugar para promesas rotas. Se quedó quieta un instante, como comparando a la persona que había amado con la que era ahora. Luego se giró. Sus tacones resonaron en los escalones de madera, dejando un eco tenue. Al desaparecer tras los árboles, una ráfaga de viento la acompañó, trayendo consigo el aroma a resina de pino y un tenue rastro de perfume antiguo, lo último que le quedaba. Me volví. Lucas estaba en la puerta, con los ojos aún rojos pero la voz firme. Papá, estamos bien. Clara me abrazó, apoyando la cabeza en mi pecho, su pequeño corazón latiendo al unísono con el mío. Respiré hondo y dejé el café sobre la mesa. El calor se había disipado, pero mis manos estaban más calientes. Sabía que se avecinaba una tormenta mayor, una demanda, un juicio, palabras tan bellas como trampas. Pero teníamos algo que ella no tenía, la verdad y los meses que habíamos vivido juntos. Desde el porche, el camino de tierra que baja al pueblo se oscurece. Al final, se encenderán las luces del juzgado. Iremos allí, donde las fotos no necesitan leyendas y los niños no necesitan actuar. Allí, el pasado no llamará a la puerta, será llamado por su nombre. Y una vez más, elegiremos estar del lado de la paz. La sala del tribunal estaba iluminada con una luz que nunca era cálida. Las sillas de madera tenían el respaldo recto. El olor a expedientes y tinta se mezclaba con el tenue perfume de quienes intentaban aparentar calma. Me senté, con las manos entrelazadas hasta que se me pusieron blancas, escuchando los latidos de mi corazón, al mismo ritmo al que me había acostumbrado durante los últimos 6 años, lento, constante, sin derrumbarme. Vanessa entró, una mujer distinta a la que estaba en el porche el otro día, sin joyas, sin pintalabios rojo, un vestido sencillo, como si llevara un vestido de disculpa. Inclinó la cabeza y dijo en voz baja, cometí un error. Solo quiero empezar de nuevo por los niños. Cada palabra cayó como una gota de agua sobre la madera, redonda y serena. Oí a su abogado hablar de trabajo en el extranjero, de oportunidades para el futuro de los niños, de una madre que cometió errores pero que siempre amó a sus hijos.
La palabra amor resonó tantas veces que se volvió un susurro. Pensé en las noches luchando contra la fiebre, en las zapatillas que Lucas se había elegido, en la pinza para el pelo, en forma de estrella que Clara llevaba el día de su discurso. El amor, cuando no va acompañado de presencia, solo deja un aroma a perfume que se desvanece en la memoria. Me tocaba a mí. No quería contar una historia triste, conté un horario. ¿A qué hora levantarme? ¿A qué hora recogerla? ¿Qué factura del hospital estaba vencida? ¿En qué cumpleaños estaba la silla vacía? Hablé de cosas que no tenían justificación alguna. La olla de lentejas dividida en 8 partes, los extractos bancarios, mi tembloroso plan de vida. No hablé mal de Vanessa, simplemente puse mi tiempo sobre la mesa como evidencia. Llegó entonces la parte que más temía, no la confrontación, sino el momento en que los 2 niños tuvieron que ponerse de pie. Lucas habló primero. Su voz era baja, pero firme. No quiero irme a ningún lado. Papá está aquí. La sala quedó en silencio, como un suspiro. A Clara no le pidieron que hablara, pero se levantó de un salto, corrió a abrazarme y susurró tan bajito que toda la sala la oyó. Tengo miedo de que mamá se vaya otra vez. Sentí como la pared de madera absorbía esas palabras. Mi abogado asintió al juez. Señoría, nos gustaría presentar pruebas adicionales. La pantalla se iluminó. Apareció una foto. Vanessa en un restaurante elegante, copa de champán, hombros descubiertos, una sonrisa perfecta. En la esquina superior derecha estaba la fecha, la noche exacta del 8º cumpleaños de Lucas. Sobre la foto se leía, a por la vida grande. La sala murmuró suavemente. Nadie rió. Segunda foto. Playa, agua azul que deslumbra, un hombre con gafas de sol, pie de foto, perdida en el paraíso. La fecha coincide con la primera reunión de padres y profesores del año. Tercera y cuarta fotos, no para humillar a nadie, sino para recordar lo sucedido en los últimos 6 años. ¿Dónde estaba cuando la necesitábamos? Ni un solo traslado, ni un solo correo electrónico, ni una sola llamada al médico. Vanessa intentó decir, yo construí una relación por el bienestar de mi hijo. Después, era una palabra tan vaga que podía abarcar toda la diversión. El juez se recostó, mirando al frente. Usted se fue durante 6 años, y ese después nunca llegó. Su voz no era grave, pero pude percibir el peso de la balanza que acababa de dejar de oscilar. Su abogada cambió de estrategia y me preguntó, ¿alguna vez ha restringido el contacto? Le respondí, no. Simplemente no puedo enseñarle a mi hijo a esperar un timbre que nunca suena. No gano señalando con el dedo, gano madrugando, pagando las facturas a tiempo y dedicando las tardes a leer con mi hijo. Y hoy dejo que esas pequeñas cosas hablen por mí. El juez sostuvo su mazo. El silencio se extendió como una tormenta sin viento. Leyó la sentencia. Cada palabra me golpeó como si me quitaran una pieza de armadura desgastada. Custodia completa otorgada al padre. Derecho de visita denegado a la madre, debido al abandono reiterado y al grave sufrimiento emocional. No celebré, respiré. Una larga respiración, la primera en años, sin interrupción. Vanessa hizo una reverencia y salió. No miró atrás. Miré a los 2 niños. Lucas me apretó la mano con fuerza. Clara levantó la vista, con los ojos húmedos pero claros. ¿Nos vamos a casa, papá? A casa. La palabra casa nunca había sido tan clara. La mesa de madera rayada, la estantería baja de Clara, la taza de café en el porche. Esa tarde, mientras la luz del sol se filtraba entre los árboles, comprendí que la victoria en el juicio no era definitiva. Solo había roto un vínculo. Lo que quedaba eran nudos en los corazones de los niños. Al subir los escalones de la cabaña, volví a oír aquella pregunta punzante. ¿Por qué no te quedaste? No tenía una respuesta perfecta, solo una decisión. Quizás la madurez, después de todo, consiste en comprender que la justicia puede dictarse en una mañana, pero la paz debe ganarse cada día. Y desde la puerta cerrada de la sala del tribunal se abrió un nuevo camino. Haría lo más difícil, no por Vanessa, sino por los niños, brindarles un espacio seguro para que, si sus corazones necesitaban un recuerdo de su madre, no fuera solo una carta y un vacío. Entraríamos en la siguiente etapa, donde las reuniones se programaban en el parque, el tiempo se medía en latidos tranquilos, y los límites se trazaban con un amor incondicional. Allí aprendí a proteger sin agobiar,
a amar sin cegarme y a enseñar a mis hijos a recordar sin sufrir. La sentencia terminó por la mañana, pero por la tarde surgió la vieja pregunta: «Papá, ¿mamá nos echa de menos?». Miré a mis hijos, uno tan fuerte que olvidé que aún era un niño, y el otro, aún abrazando un osito de peluche, con los ojos llenos de duda. La justicia nos había favorecido. En cuanto a la paz, tenía que construirla yo mismo. Esa noche, sentada en el porche de la cabaña, mi café humeaba como un suspiro. Me escribí 3 líneas breves. Los niños necesitan recuerdos más que promesas. El amor no reemplaza los límites. Las segundas oportunidades no son para adultos, sino para niños que necesitan cerrar ciclos. Llamé, no para repetirlo, sino para definir qué podría permitirse. Las reglas eran breves, pero claras. Reunirse en un lugar público, domingo por la mañana, 35 minutos. Nada de fotos para publicar en redes sociales. Nada de regalos caros para comprar silencio. Nada de promesas de un futuro incierto. Yo estaría allí, a distancia, pero lo suficientemente cerca como para ser un paraguas contra el viento, si fuera necesario. Y si alguno de los chicos decía, «basta», la reunión terminaba con un «basta». Nuestro primer encuentro fue en el parque, con una suave brisa que mecía las copas de los árboles. Vanessa llegó temprano. Se sentó en un banco, con las manos apretadas en el regazo como si sostuviera un hilo a punto de romperse. Lucas me tomó la mano un instante, luego la soltó, respiró hondo y se acercó. Clara caminaba despacio, rozando con los dedos la cuerda del columpio. Me quedé junto a la barra, escuchando a mi corazón, esta vez no por miedo a perder, sino por miedo a volver a sufrir. Vanessa comenzó con una disculpa, sin palabrería, sin lágrimas dramáticas. Solo una frase, en el momento justo, no estaba allí. Clara hizo una pausa, levantó la vista, esa mirada que los niños rara vez dedican a los adultos. La abrazó. El abrazo fue breve, un desafío. Lucas permaneció en silencio, acomodándose en el borde de la silla. 35 minutos transcurrieron como una línea borrosa, hablando del colegio, de los deberes, de la sopa de verduras que Clara odiaba, de la bicicleta a la que Lucas le estaba poniendo la cadena a él solo. Cuando sonó el teléfono, anunciando el fin de la clase, Vanessa se detuvo. Me miró, asentí, sin decir nada. Lucas me dio las gracias, no por alegría, sino por respeto. De camino a casa, Clara apoyó la cabeza en la ventana y susurró: «No sé cómo se llama esta sensación». Le respondí: «Quizás sea aprender a recordar». Sonrió, con una mezcla de alegría y cansancio. Los domingos siguientes, repasamos las reglas como si fueran cinturones de seguridad. Un día, Vanessa sacó el móvil sin darse cuenta. Lucas la detuvo con la mano y le dijo sin rodeos: «Esto es para recordar, no para presumir». Un día, Clara se enfadó porque su madre llegó 6 minutos tarde. Se disculpó, sin culpar al tráfico. Cada pequeño detalle era como una puntada, no para remendar un desgarro al instante, sino para evitar que se deshilachara. Aprendí una nueva habilidad: encontrar el equilibrio, cerrando la puerta a lo doloroso y abriéndola un poco a los recuerdos que necesitan espacio. Comprendí que el amor no se trata de perdonar sin límites, sino de establecer límites con la precisión suficiente para que la esperanza no se convierta en deuda. También comprendí que, a veces, lo mejor que puedes hacer por tus hijos es dejar que vean a los adultos asumir la responsabilidad, admitir sus errores y cumplir su palabra. Una noche, Lucas estaba en el porche, jugando con un tornillo de repuesto de su bicicleta. «Papá, no sé si puedo perdonarte», le dije. «No hay prisa, perdonar no es una prueba, simplemente no dejes que el enojo defina tu futuro». Asintió y se guardó el tornillo en el bolsillo, como si se llevara un pedazo del pasado donde ya no le molestaba. Otra tarde, Clara me dio una vieja fotografía. 4 personas, de la mano, contra una pared blanca. Quiero conservarla, pero la guardaré en un cajón. La ayudé a pegarla en una libreta pequeña, marcando la página con una cinta morada. Los recuerdos, cuando tienen un lugar donde reposar, duelen menos cada vez que los vemos. Sigo tomando café en el porche cada mañana. La amargura ya no es un castigo, es un recordatorio. La paz es una tarea diaria. Les enseño a mis hijos que el amor no se trata de no sufrir, sino de saber qué hacer después.
que no elegimos quién se va, pero sí podemos elegir cómo permanecer juntos. Si me preguntan si creo en las segundas oportunidades, para los adultos, no mucho, para los niños, siempre. Su segunda oportunidad no se le da a quien los abandonó, se le da a su propio corazón para que algún día puedan hablar de su madre sin bajar la voz. Y mi segunda oportunidad es ser el padre que permanece a su lado, un escudo y un ejemplo. La historia no termina aquí. Continúa cada domingo, con un banco en el parque y un cronómetro. Continúa en la forma en que Lucas le aprieta el hombro cuando duda, en la forma en que Clara se atreve a decir no cuando se siente incómoda. Y continuará hasta que los recuerdos sean lo suficientemente cálidos como para no necesitar más calor. Si me has acompañado hasta aquí, pregúntate, en tu hogar, ¿qué límites necesitan un nombre? ¿Qué recuerdos necesitan un lugar donde reposar? Deja tus respuestas. En cuanto a mí, me prepararé para el próximo domingo, donde las reuniones no se tratarán de retroceder en el tiempo, sino de avanzar despacio y con seguridad.